Mere condenado. Óyeme, eso digo yo. Saludito, saludito, mis hijos. Don Goyo, quien les habla. Bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos. Y olvídese, todo el que quiera llegar, aquí está bienvenido. Esta es su casa, señores. Programazo que tenemos para ustedes en el día de hoy. Una entrevista que para nosotros es muy, pero que muy significativa, muy especial. ¿De qué estoy hablando, señores? Vamos a desmenuzar de una buena vez y por todas el caso de Frank Suárez. Y qué dos invitados, qué mejor que estos dos invitados, señores, para, olvídese, este tema aquí se acabó. Aquí se acaba este tema. No hay para nadie después de aquí. Vamos a darle la bienvenida a estos dos, señores, olvídese, grandes que tenemos hoy conmigo. Y vamos a arrancar esto, señores, como ellos se merecen, con un aplauso. Francisco Suárez, hijo mayor del gran Frank Suárez, que en paz descanse. Óyeme, y el investigador de investigadores en todo Puerto Rico, Caribe, olvídese, menciónalo usted, Fernando Fernández. Gracias a ambos por estar aquí con Don Goyo el día de hoy. Saludos, Don Goyo, gracias por la invitación. Un placer estar contigo y con Francisco. Tremendo. Francisco. Vamos para adelante, dale. Vamos, aquí estamos. Óyeme, Vamos, Francisco, Francisco, yo quiero, ¿verdad?, agradecerte, ¿verdad?, primero que todo, y quiero aquí, yo sé que ya tú conoces a Fernando, pero quiero dejarte saber, a lo mejor esto tú no lo sabes, la persona que más investigó la muerte de Frank Suárez, y yo me atrevo a decir en el planeta, olvídese usted, fue este caballero que tenemos aquí, Fernando Fernández. Nadie más investigó de hecho, contra viento y marea, Fernando investigó, la gente lo masacró en los comentarios. Olvídese que no le dijeron amenazas de muerte, claro está, no puede faltar en todo, ¿verdad?, buena novela. Ese que tenemos aquí, Fernando Fernández. Fernando, ¿estoy equivocado yo? ¿Estoy aquí disparateando? No. Estás totalmente correcto. De verdad que mucha gente al sol de hoy todavía no cree el resultado de mi investigación, y como tú dices, me han troleado en las redes, pero el tiempo nos va dando la razón, así que vamos por encima, Goyo. Ciertamente, y es por eso que traemos aquí a Francisco Suárez, quien ha estado, ¿verdad?, promocionando un libro que me parece, señores, usted puede sacar, olvídese usted de Frank Suárez, sabemos que mucha gente quiere a Frank Suárez, ¿verdad?, tiene mucho amor por él a través de toda América Latina, pero esto es un libro, señores, de película, tiene de todo un poco, tiene una tragedia, un niño que, ¿verdad?, su superhéroe le falla y hay que hablar, ¿verdad?, las cosas, ¿verdad?, como son. Francisco, tú, ¿verdad?, me corriges cuando tú quieras. Me parece interesante. Quiero pasar por acá, Francisco, porque quiero mostrarle a todos la portada de este libro. Usted, señores, usted tiene que entender, y por eso es que queríamos traer a Francisco aquí, porque Fernando y yo hemos hablado aquí de la cienciología hasta más no poder y la gente no nos quería creer. Pero, señores, arrancando con el título, y esa va a ser mi primera pregunta. El medio puente, señores, para los que no saben, ¿verdad? Esto no es un título, y ahí es que usted sabe que es un buen libro. Esto no es un título así porque sí. Él pudo haber puesto ahí el título que le diera la gana, y también, ¿por qué no?, poner una foto de Frank Suárez, porque mucha gente ha dicho que Francisco lo que quiere es vender el libro, pero yo, ¿verdad, Francisco? No era más fácil, si fuera esa la razón, poner la foto de Frank ahí grande. Vamos a explicarlo. Esa portada, si quieres que te la explique, tú me dices. Sí, que lo que quería decir era que el medio puente, señores, esto está ligado directamente ya desde el saque con la cienciología. Desde el saque, señores. Y puedes explicarlo, Francisco, en tus propias palabras para que ya tú sabes. Así es, pues mira, voy a explicar la portada para que la gente entienda un poco por qué parece como una película la portada, ¿verdad? Porque parece como una película. Ese puente está relacionado directamente, yo lo explico en el libro, pues vamos a explicarlo aquí ahora por primera vez, ¿ok? Pues vamos a explicarlo. Mira, el puente es el puente que la cienciología te vende de la libertad total. Le llaman el puente a la libertad total, en inglés, The Bridge to Total Freedom. Entonces, hay un puente que está hasta la mitad. Si nos fijamos, no se ve el otro lado. Y es porque ese puente
mi viejo, mi padre, no lo pudo terminar. Eso fue una falacia, una cosa que no pudo terminar, ¿verdad? Nos fijamos también que tiene, y esto nunca lo he dicho en ningún lado, no lo digo ni en el libro, en algunas cosas, tiene como humo, como un humo, una neblina, ¿verdad? Goyo, ¿lo ves? Ajá, sí, Eso sí, lo es, tenemos aquí también en eso pantalla, el es, libro. eso es como espíritu y cosas así raras, ¿verdad? Como Sobrenaturales. cosas sobrenaturales, exacto. Y eso es lo que quería con la portada, que diera, que hubiera una conexión directa con con el público y el problema de esto de la cienciología que vamos a estar hablando, ¿verdad? Pero nada, esa es la portada, ya que estamos hablando de eso, ¿ok? Fernando, ¿tienes alguna pregunta sobre esto? Arrancando con este libro y obviamente nos vamos a ir adentrando poco a poco en lo que es la cienciología y el final, ¿verdad? Trágico de Frank Suárez y atando, ¿verdad? Lo que Claro, nosotros investigamos con ¿verdad? La realidad y tal vez la opinión también, la vivencia de Francisco. correcto. Mira, Francisco, o sea que esa portada, ¿verdad? Está ligada a los diferentes niveles que tú vas subiendo en la cienciología, ¿verdad? Tu padre llegó a OT8, Correcto, que era uno de los puestos más altos, ¿verdad? Dentro correcto, de la cienciología. correcto. Yo, por la investigación que realicé, ¿verdad? Encontré que era el más reconocido en Puerto Rico en cuanto a ese nivel, pero creo que había uno o dos más que estaban un poquito más arriba en Puerto Rico, pero tu padre era el más reconocido en la cienciología, y ese nivel de OT8, después vienen otros niveles, que es donde supuestamente tú completas ese puente, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Concurro contigo, ¿verdad? En la ideología del puente, y Hey, que por eso es que le pone el medio puente, asumo yo, porque él no completó el puente por lo que le pasó dentro de la cienciología. te voy a contestar los dos temas que pusiste. Uh Primero, -huh, el de la popularidad de mi padre dentro de su creencia. La cienciología uh está -huh. basada en donaciones, Goyo y Fernando, donaciones. O sea, que esos miembros que entran, no importa los niveles o lo que van haciendo, mientras más donan, más popular son, ¿ok? Y lamentablemente, mi padre tomó decisiones de ser un donante de dinero, además de ¿cómo se dice? Sus niveles de OT y sus cosas que ella hacía para seguir subiendo el puente de la libertad total. Él donaba también dinero, ¿verdad? Veo. Y eso pues te hace algo más reconocido dentro de tu propia secta, porque es una secta, ¿verdad? Eh, Contestándola un poquito en el punto de los OT8 y dándole directo al punto, el grano, Don Goyo y Fernando, mira, tú llegas a lo que le llaman el OT3, te estás gastando ya quizás unos, qué sé yo, 300, 400 mil dólares. Esto es información pública. ¿Por qué digo que mi padre gastó $500,000 o tal para llegar al OT3? Son 8 niveles, ¿verdad? Información pública, porque si uno busca en internet sitios como el thetruthaboutscientology.org y cosas así, están publicados todas estas donaciones que mi padre y otras personas han hecho. O sea, esto está público. Lo que quiero hacer es aclaración, que todo esto está en información que la podemos ver. Lo que estoy, el nivel OT3, cuando llega, Goyo, para que entienda cómo esto es raro, ahí que te tiran los famosos extraterrestres, ¿ok? Uh Los -huh. extraterrestres que suena, sí, porque suena como cómico, porque ¿cómo va a ser? ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, pues, así que se pone eso de raro con eso de la secta, ¿verdad? Eso no te lo van a dar hasta que llegas a esos niveles de OT3. Ellos le llaman la barrera del fuego, el World of Fire. Y se supone, para que no lo cojan como chiste, gente, ¿no? Aguántate ahí que está guiando, Fernando. Se Dale, supone dale. que si yo te digo esta información, me estoy riendo un poco porque es que esto es rarísimo. Es bien complejo, pero si yo te digo esta información y si yo te digo a ti, que ustedes vinieron a este planeta porque están compuestos extraterrestres y lo trajeron en un avión
Actually, es un 737 DC-7 que le ponen en cienciología, DC-7. Si se supone que si yo les digo a ustedes, ustedes exploten. No estoy relajando, ¿ok? Va a decir, Francisco está loco. Francisco no está loco. Eso es lo que piensa la secta. Se supone que si tú no pagas a llegar ahí y te van llevando poco a poco hasta que te digan los aviones y los espíritus, que tú explotes, Fernando. Así que ten cuidado que no te vaya a pasar nada y a Don Goyo, porque ya saben lo que va a pasar ahí arriba, ¿ok? Nada, De quería hecho, empezar con eso para que calienten el no, 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 motor. de hecho, es que, señores, cuando yo escuché, la primera vez que escucho la cienciología, yo pienso, ¿verdad? Ignorante al fin, yo digo, bueno, pues a lo mejor la cienciología se basa en la búsqueda de Dios a base de la ciencia, me parecía a mí genial. Yo decía, bueno, no está mal, Claro. pero cuando uno se adentra, señores, unos extraterrestres explotaron, el extraterrestre Semu, ese es el nombre, porque este señor Hubbard, él escribió, de hecho, escribió parte de Star Wars. Y ese caballero, de hecho, lo del OT8, que quería explicar un poco, que Fernando habló sobre eso, el OT8 es hasta donde ese señor Ron Howard lo pudo verificar. Yeah. Hay otros OT, pero son no verificados por el fundador de la cienciología, que es un individuo, señores, que a lo que decían que era un loco, que inventó hasta historias del ejército, que nunca fue el ejército, que fue y se fue porque era un cobarde. Señores, de ahí nace la cienciología, que lo que nos está raro a nosotros, obviamente, habrán un montón de religiones que son una payasería, pero lo que nos está raro, y aquí lo que se está analizando es cómo Frank llega y defiende, y en el libro Francisco lo menciona, es el causante, la piedra angular de que estuviese por tantos años separado de Francisco. 7 Señores, años, una religión. 7 años tuvo, 7 años, 7 años. Déjame, Goyo, déjame añadir algo, ¿verdad? Porque dentro de mi investigación, como menciona Francisco, yo recuerdo haber por lo menos mínimo, y quisiera, ¿verdad?, que Francisco, si lo sabe y lo puede corroborar, dentro de mi investigación yo logré documentar aproximadamente $2 millones que dio tu papá a la cienciología, ¿verdad? No sé si estoy correcto o si tú entiendes que fue menos, fue más. Mira, la información que yo he logrado recopilar concuerda con esto, ¿ok? Está en el libro, en unos estimados bien cercanos. Exacto. Cualquier estudio que tú hagas, Fernando o Don Goyo, cualquier persona que estudie cuánto cuesta llegar a la OT8, tiene que añadirle las donaciones de que mi padre hizo y otras cosas que él trajo a esa creencia, pero el estimado, cual yo lo documento en el libro, y esta información que está pública, porque los costos de cienciología están disponibles en todos lados, es un estimado público. Claro. De hecho, Francisco, antes de que continúe, es un montón de dinero. Francisco, antes de que continúe, las personas que de repente no creen lo que se está hablando aquí, usted vaya a Google ahora mismo y usted escribe Frank Suárez, Cienciología OT8, y le va a salir un documento que es público, donde se ve todos los cursos, no tan solo qué hizo, sino todos los cursos que Frank Suárez tomó desde los 80 o los 90, si no me equivoco. Mira el problema que hay, Don Goyo. Mira el problema que hay. El problema que hay es que yo no intento dañar esa reputación existente de mi padre. Sin embargo, la secta, hay que hablar de ella, que el libro tiene de todo. El libro tiene de mi historia de hijo, de mi historia de mi padre, la historia de la secta. Humaniza, Goyo, a mi papá. Ahora, no todo el mundo va a entender la historia y va a haber gente que no le va a creer a Fernando nunca, ni a Don Goyo, ni a Francisco, a nadie, porque no entienden cómo una persona, ¿verdad?, pudo haber tomado esas decisiones, ¿verdad? Eso como que no hace sentido. Y ahora Francisco de la nada, vamos a sacar un libro. ¿Cómo es eso? Después que se muere. Y este es el tipo de no un problema, porque yo voy a llevar la historia a quien la quiera agarrar. El que quiera agarrar, lo que tiene que leerse el libro o cogerlo prestado o meterse en mi canal de YouTube, Goyo, que yo voy a estar leyendo el libro, porque a mí lo que me interesa, suena medio estúpido que lo diga, es que el mensaje se lleve, porque es un mensaje de prevención, de sanación, de mira, cómo me salí las drogas, cómo el viejo
lo encontré una vez en un closet con una pistola en la cabeza, ¿me entiendes? De chiquito, eso está en el libro. Eso está en el y libro. cómo me afectó a mí, ¿me entiendes, Goyo? Eso. Quiero ir ahí. Mira, Goyo, yo quería añadir, ¿verdad? Lo que estabas mencionando ahorita sobre el creador de la cienciología. Dale. Él era un escritor de libros de ciencia ficción y de películas de ciencia ficción. Y eso es lo que él lleva, ¿verdad? Y esta es la investigación que yo hice, ¿verdad? En aquel momento. Eso es lo que lleva a que él cree este tipo de religión, porque si él lograba que esto fuera aceptado como religión, y él tenía ya problemas con el IRS, ellos no querían rendir impuestos y ellos querían que fueran catalogados como una religión para no tener que pagar impuestos, y exactamente internas con el IRS. Tuvieron guerras internas con el IRS, se les infiltraban hasta que lograron en un momento dado, Goyo, que el IRS le diera el tax exempt, que fueran exentos de pagar yo estaba taxes. ahí, Fernando. Yo estaba ahí cuando pasó eso. Yo estuve en la misión, que yo lo menciono en el libro, en la misión, cuando creo que en 1991, 92, me llama el viejo para decirme, mira, hay que correr para la misión, que hay algo importante que van a anunciar. Y allí tienen la estatua de Howard, lo que tienen una estatua de Howard, como en metal, y estaban comunicando al grupito de los cienciólogos, que eran unos poquitos, que le habían dado lo del tax exempt de religión para no pagar impuestos, y estaba todo el mundo aplaudiendo, y yo, pero ¿qué es esto? ¿Me entiendes? Yo tengo 16, 17 años, pero nada, pasó eso, yo estuve allí y lo presencié. Te pregunto, Francisco, ¿cómo dentro del libro, ¿verdad? Para que puedas adentrarte al libro, digo, y esto es de Don Goyo, este no es mi canal, pero estoy aquí haciendo Fernando, pues tú estás aquí, dispara, Fernando, olvídate de eso. Dale. Y las preguntas, yo sé mucho la respuesta porque yo investigué el caso de tu papá, ¿verdad? Y tú y yo hemos hablado desde que nos conocimos hace poco, pero algo que yo creo que la gente no sabe si no lee el libro o no ha investigado esto, es el proceso de desconexión, que tú fuiste víctima del proceso de desconexión. Si puedes explicarle a la gente en cienciología qué es desconexión y cómo te afectó esto a ti, ¿verdad? De adolescente o de adulto, porque cuando lo sufriste. El cienciólogo o la persona que está metido en la secta, y yo entiendo, por ejemplo, que en Puerto Rico hay bien pocos cienciólogos en Puerto Rico, ¿verdad? Pero menciono eso porque es importante que lo sepa el pueblo también. Una vez tú estás metido en la secta llamada religión, lo que ellos quieran pensar, ¿verdad? Si tú estás desacuerdo o cuestionas, haces preguntas como, oye, ¿usted no cree en Dios? ¿Cómo va a ser? ¿Me entiendes? Porque dentro de ellos hay su toma y direte. Si se cuestiona mucho, esa persona, la misma cienciología te va a tratar poco a poco de que tú salgas de él. No importa que sea tu familia. Y eso es lo que le llaman ellos el disconnection. Inclusive tienen una política que mi padre se la leía también, unos libros verdes, actually, donde dice, ¿cuál es el proceso? Pues mira, le vas a mandar una carta a Fernando o a Goyo, porque estuvieron hablando de cienciología a un amigo de forma negativa, y le vas a decir oficialmente que no vas a hablar con ellos, como si fuera un disclaimer o un acuerdo como una carta de cese y desista, exacto. Una carta de cese y desista, pero tienes que hacerlo porque eso lo guardan ellos en su récord, como que ya salimos de la tierra, que se va a poner en contra de que tú te metas a esto, ¿me entiendes? Y yo, mientras mi padre está subiendo, que lo pongo en el libro, los niveles, para llegar a sus niveles altos, del 7, de nivel 7, 3, 4, 5 hasta el 8, hay unos niveles específicos que te requieren que todo tu alrededor, incluyendo tu familia, sean cienciólogos.
que o estén en cienciología o no tengan críticos de cienciología que puedan dañar tu proceso de pagar tanto dinero, ¿verdad? O que te cambien tu opinión. Y el viejo, que lo planteo en el escrito, estuvo 7 años. Yo tenía, qué sé yo, 30 y pico años, 7 años. Me llamó un día para decirme, mira, estoy consciente que estás hablando cosas de mí y le estás causando problemas a tal persona diciendo cosas de cienciología, no te puedo hablar. Y fue todo una desconexión, ¿ok? Y esto pasó en varias ocasiones. La más larga fue 7 años, pero pasó otra ocasión de 2 años, otra ocasión de 6 meses. Toda mi vida fue así, pero hubo una ocasión de 7 años que yo no supe nada de él, porque él pensaba que yo me pasaba hablando de eso. Yo no podía estar contento, no podía estar tranquilo, sabiendo de que Francisco había echado para adelante, mira qué cosa, después de las drogas, sin la cienciología. Porque yo lo que hice fue que decidí, Fernando, decirle un día, esto no es para mí. Yo creo en papá Dios, perdóname tú a mí. Y se lo dije a sí mismo. Imagínate, yo sabía que después que yo hiciera eso, mi relación de mejor amigo con papá se iba a ir y se acabó. Así fue. Así fue. Muy triste, ¿me entiendes? Pero tuve que tomar esa decisión. Y con todo eso, él siguió tratando, pero muy poco, muy poco. Ya dejaba de tratar más. Pero anyway, mira lo que tengo aquí. Le traje una sorpresa a ustedes. Mira lo que tengo aquí. Fernando, esto es para ti y para Goyo. Mira. Este es el libro de cienciología que el Howard basó su cienciología. Es un librito que lo consigue en eBay, uno bien viejo. Ajá. Es como del año 60 o qué sé yo. Y si te fijas, lo que hay unos marcianos con una nave extraterrestre. Sí, que era, de hecho. Una nave extraterrestre. Pero este libro de ciencia ficción, Goyo y Fernando, pero los escritos de OT, del Tetán Operante, están basados en el librito de aquí, en este librito. Que ¿okay? De hecho, creo que hay unos documentos que la cienciología no quería que se filtraran, y creo que Wikipedia los filtró, hubo una demanda y todo, que era la revelación última del OT8, señores, y se habla, escúcheme bien, ponen a Jesucristo como si fuera homosexual, ¿verdad? Eso es parte del OT8. Hablan de este extraterrestre que vuelve a salir y hablan de la resurrección de ese caballero Ron Howard. Hablan de la resurrección de él, que si hay una persona que está haciendo los llamados, ¿cómo se le llama esto, Francisco? Cuando le hacen las terapias psicológicas. Auditación. Las auditaciones. Si alguien está haciendo eso y no es puro, él se le va a aparecer y lo va a matar. Una cosa así, señores, de loco con respecto a esto. Pero Francisco, porque estamos abarcando, ¿verdad?, lo que es la cienciología, y creo que esto es lo que quiere, ¿verdad?, principalmente hacer Francisco, y lo que queremos hacerle entender es que no es que Frank Suárez era una mala persona. Señores, lo que pasa es que queremos hacerle ver que mire cómo esta secta, señores, logró engatusar a una persona brillante y alejarlo completamente de su familia, o por lo menos de los que estaban opuestos. Muy feliz con mi familia, Goyo y Fernando, muy feliz, muy feliz. Pero Francisco, antes de llegar al desenlace de Frank Suárez, en tu libro mencionas algo que de verdad que se me pararon los pelos cuando lo leí. Si a mí me hubiese pasado, estuviese traumado de por vida. Tú abres un closet a los 8, 9, 10 años, abre usted, imagínese esta situación, usted abre el closet y allí está Frank Suárez, su padre, su héroe, con una pistola en la cabeza, a punto de volarse la cabeza. Francisco, quiero que me hables de eso porque creo que es un tema bien, bien delicado, y esto puede darnos luz a lo que sucedió, ¿verdad?, eventualmente, ¿verdad?, con el desenlace de Frank. Pues, bien fuerte eso. Mira, ya lo me diste duro ahí, chico. Me cambiaste el ánimo, ¿ok? Mira, yo tenía como 10 años. A veces digo 9, 8, la gente me dice, pero no sabes lo que está diciendo. Mira, yo tenía como 10 años y esto es en la casa de San Francisco, ¿ok? Nosotros vivíamos en San Francisco, un área de casas bellas en Puerto Rico. Nada, entré al closet y me encuentro a papi. Vamos a ver, tenía, qué sé yo, 30 y pico años largo, 40, no sé, no puedo calcular la edad. Me lo encuentro tirado en un closet como en forma de L,
con espejo a mano izquierda, y al final tú coges a la derecha ese cuartito, qué sé yo, como uno de 6 pies por 6 pies, una L, y ahí estaba papi tirado en el piso, en ropa interior, para que tenga una idea, sentado con su revólver Smith & Wesson 38, que tuvo toda su vida, en la cabeza. Él no me dijo nada. Él me miró los ojos, yo lo miré, y en eso mi madre se da cuenta que yo estoy perdido y me saca rápido del closet, ¿ok? Yo me quedo con esto toda mi vida hasta que creo una adolescencia donde yo empiezo a recordar cosas de mi juventud, niño, y entonces empiezo a hacer sentido de esto que pasó, ¿verdad, Fernando? Sí. Y Goyo, porque a esa edad yo no tengo constancia de qué pasó, pero después me ponen a pensar, ese estaba tratando de terminar, ¿verdad? ¿Entiendes? Sí. El propósito que yo traigo son el libro, Goyo, es para tratar de mi propia perspectiva, como mi padre siempre tuvo tristeza, ¿ok? Problemas de depresión, de encontrar un grupo que lo aceptara. Por ende, toda su batalla con emocionales, y encuentra el cienciología y ese tipo de cosas. Ese capítulo marcó en mi vida algo dramático, ¿verdad? Porque, lo vi con mis propios ojos y me acuerdo exactamente de ese momento. Es una persona humana con emociones, ¿ves? Nada, papi se pasaba trabajando toda su vida. ¿Qué te puedo decir? Eso. En ese momento, o tú siempre recuerdas a Frank Suárez como una persona que estaba no necesariamente ausente, pero sí que el trabajo era prioridad siempre, de que tienes uso de razón, o hubo algún momento en donde Frank era un padre que estaba con ustedes. Pues mira, tengo memoria de bien chiquito, bien poca, porque papi siempre era trabajando. Como dicen, ¿sabes? Todo el tiempo, sin parar, ya sea lo de los juguetes, ya sea lo de los productos, ya sea lo de la dieta, no importa, él siempre estaba trabajando. Eso era primero. Los hijos, en lo que era la familia, él siempre llegaba tardísimo. Esos son mis recuerdos. Tengo uno que otro recuerdo con Boy Scout, por ejemplo, que él fuimos a un campamento en Oaxaca, en Puerto Rico, ¿verdad? Donde papi pues estuvo ahí. Tengo momentos donde quizás íbamos a jugar tenis, pero él estaba, pero no estaba ahí, ¿ok? Siempre estaba en su cabeza con trabajo y problemas y eso, y ya. Sí. Entonces, Francisco, te pregunto, ¿cuándo empieza nosotros en nuestra investigación, tanto Fernando y yo, esa fue la conclusión que nosotros llegamos. Nosotros llegamos a la conclusión de que la quiebra de Suárez Toy House, de tu abuelo, pues contribuyó muchísimo a las depresiones que tenía Frank en un futuro, ¿no? Y el alcohol y los divorcios, ¿verdad? Y todo esto aparece, ¿verdad? Como siempre hace, ¿verdad? Pues la cienciología también tiene una base en la psicología, ¿verdad? Y ellos por ahí también atacan y dan cursos de hablar inglés, cursos de psicología, disfrazan todo el concepto. En nuestra teoría, sin saber nosotros, quedamos en que eso fue lo que pasó. Agarraron a un Frank Suárez vulnerable y él estaba a punto de escribir, señores, escúcheme, uno de los libros más vendidos en la historia de Puerto Rico por un escritor puertorriqueño, que es El Poder de Metabolismo, que en el 2006, si no me equivoco, que el libro fue tan fuerte que luego de eso, ¿te acuerdas, Fernando y Francisco? Que uno hablaba en Puerto Rico. Luego de eso uno decía, ay, yo no rebajo, yo no engordo por el metabolismo, pues tengo eso lo trajo Frank a la cultura, se metió en la cultura. Eso es correcto. Pues yo me imagino que Frank eventualmente le atribuye ese éxito. Él dice, pues mira, pues esto es la cienciología que me ha llevado hasta aquí, ¿verdad? Pero quería preguntarte, ¿en qué momento tú sientes como niño, ¿verdad? Lo que te puedes acordar, sé que ya de adolescente ya estabas en las drogas, pero ¿en qué momento tú sientes que ya perdiste a tu papá? O sea, que Frank Suárez ya salió de tu vida.
Él nunca realmente estuvo presente para todos sus hijos de la manera que quizás se conoce como un padre familiar, ¿verdad? No, no, pero cuando entró a la cienciología, ahí fue que hubo el desgarre principal, ¿ok? El desgarre porque algunos de sus familiares, yo siendo uno, dijeron no vamos, ¿verdad? Otros a mitad y otros se fueron con eso, ¿verdad? Eh, eh, pero sí, eso es lo que te puedo decir. Eh, sí, sí, cuando entró la Francisco, cienciología, sí, sí. Francisco, te quiero hacer una pregunta, ¿verdad? Dentro de la investigación que yo realicé, yo me encontré con muchas personas que me decían que era imposible que tu papá estuviera en cienciología, porque cuando ellos hablaban con él les hablaba de Dios te bendiga, que te vaya bien, ten fe en Dios y todo esto, ¿verdad? Entonces, eh, y mucha gente está ¿verdad? Y todavía mucha gente está Claro. con esta visión, ¿verdad? De Frank, cristiano. ¿Qué tú recuerdas de eso? ¿Era normal que él mencionara a Dios cuando está en esta otra religión? ¿O tú crees que esto fue un choque que él tuvo interno para llevar el negocio hacia un éxito mientras hacía en lo otro de cienciología? ¿Qué tú sabes de esto? No te sé decir, no me cuadra eso, no me A mí no cuadra, me cuadraba, no me cuadraba porque yo sabía. no me cuadra eso, inclusive me han hecho mención gente del tema y Ujú. no me cuadra en lo absoluto, porque eso no es lo que cree un cienciólogo, punto. Claro. Ellos te pueden tratar de decir, quiero aclarar eso, o desmentir que eso no es verdad, que ellos creen en Dios. Eso es completamente falso. Eh, Quizás la personalidad no sé, de lo que él hacía, de sus videos, ¿verdad? Ujú. Pero a qué él le daba esa razón, no te sé decir Pero porque, hubo gente, pero ha existido gente que te ha dicho lo mismo que yo te acabo de preguntar, ¿verdad? Que cómo es posible si él me hablaba aquí. claro que sí. Sabe que abrí un canal de YouTube reciente Ujú, Ujú. y la ujú, gente ujú. pone esos comentarios, pero yo no tengo explicación para todo. Yo lo que tengo es una explicación Claro. de lo que yo logré vivir. Nosotros siempre, cambiando el tema un poco, ¿verdad? Nosotros siempre tuvimos una relación de padre e hijo, pero era una relación muy complicada porque yo tenía que buscar la manera de mantener ese papá. Yo no quiero que el papá Ujú. no me hable, ya si no importa la edad que yo Claro. tenga, a los 40, a los 30, yo quiero un viejo, Ujú. ¿ok? Un viejo. El viejo que tú lo llamas Seguro. papi, tú sabes. Y mi libro es una pelea mía emocional de niño a adulto, de tratando no perder ese viejo, ¿ok? Eso es Claro. todo lo que es el libro. Por supuesto, tiene cosas ahí que nadie quiere que se sepan. Y, Claro. y lamento decirles que ya la gente lo está leyendo, están saliendo a colación todo. Estamos en Don Goyo, hoy en día, ¿verdad? El investigador, usted hizo 20,000 investigaciones, cuáles son un trabajo espectacular que usted hizo, espectacular. Usted sabe muy bien, y lo digo en cámara, que yo le di un abrazo cuando lo vi, Sí porque mismo es. usted se merece el respeto mío y de mucha gente, ¿me entiende? Muy agradecido de su trabajo, ¿verdad? Gracias. Eh, pero yo intento llevar este libro porque no quiero que la historia se pierda. La historia va a ayudar a otra gente. Tu investigación ayuda a otra gente. El video de Claro. Don Goyo también, pero dale, vamos, seguimos. Oye, Eh, que eh, Francisco, eh, ajá, Fernando, ibas a decir eh, algo. Goyo, no quiero brincarte la cuica, ¿verdad? Pero mucha Bríncala. gente, ¿verdad? Mucha gente tú sabes, me ha tirado en las redes, que cuánto me están pagando las farmacéuticas, que si tu Ujú. papá
lo dijo, que la gente que se trepaba o encontraba la cura de allá arriba se morían de maneras misteriosas y extrañas. Tú tienes que haber visto estos videos, Francisco. Bueno, ¿de cuáles de video? El video cuando tu papá menciona que los que encuentran la cura del cáncer mueren de maneras misteriosas y todo esto. ¿Tú llegaste a ver los he visto los videos. ¿Cuál es tu opinión referente a lo de la cura del cáncer y esa coincidencia de que tu papá, ¿verdad? Lamentablemente se haya lanzado de un piso alto, y perdona, ¿verdad? Te tengo que hacer la pregunta así, ¿verdad? Que se haya lanzado de un piso alto, siendo tan similar a lo mismo que él dijo en un video previo, ¿verdad? Tal vez de 1 año, 2 años antes. Él lo dijo de esa manera. Entonces, eso es lo que ha calado en la gente. ¿Cuál es tu visión? Digo, yo sé que te lo pregunté, pero a mí me da tu opinión más extensa aquí sobre ese tema. No, mira, a mí me da un poco de, no un poco, muchísima tristeza. En parte traer la verdad, mi verdad, lo que yo escribo en el libro y dar las razones de por qué él termina como terminó, ¿verdad? De mi propia perspectiva, ¿verdad? ¿Por qué lo digo mi propia perspectiva? Porque yo lo viví en carne propia, ¿verdad? Yo lo vi a él entristecerse, yo lo vi a él ponerse flaco, pero flaco, irreconocible. Y me duele que no pude ser nada, no pude estar ahí, no pude ser nada por la secta, Suena, esto puede sonar Goyo, como que, ¿cómo va a ser, chico? Que esto es difícil de creer, no me cree. Pero es que, Francisco, discúlpame, pero eso pasa en otras religiones, ¿sabes? Hay religiones que pasa, ¿sabes? Que también alejan a los familiares si no son parte de la religión. O sea, que no es tampoco algo que la gente no te vaya a creer. La gente, lo que pasa es que la cienciología es algo que la gente no entiende mucho, ¿no? Porque es algo, para muchos es algo nuevo, ¿no? Sí, pero Goyo, Goyo, en mi investigación está documentado otras personas que han muerto de formas similares que son pertenecientes a la cienciología. Es de entenderse, dando un poquito más de información a lo que Fernando pregunta de los videos que él habla de ese tipo de cosas, es de entenderse que puedan haber conspiraciones y este tipo de asunciones de cosas, ¿verdad? Eso es de entenderse y hay que entenderlo también, pero como las cosas pasan, lo que yo viví y lo que yo vi está en el libro bien planteado. Eso es lo que quería decir, pero sí. ¿Entiendes que tu papá había encontrado la cura del cáncer? No sé. Lo dudo. ¿Sabías que él había dicho como 4 años antes o 3 años antes que iba a escribir un libro que se llamaba Si yo tuviera cáncer? ¿Llegaste a escuchar ese video también? No, un video particular de esa manera no. Tengo conciencia que él ha dicho cosas así, pero yo no soy quien para debatir esos temas. No tengo Claro. Eso no es un tema que me corresponde a mí. Mi tema es mi historia, ¿ok? Mi historia y lo que yo vi con mis ojos. Lo que tú viviste y lo que sufriste lo atribuyes ¿verdad? Y al desenlace de él lo atribuyes totalmente y estás plenamente convencido que fue la cienciología. Fue su estado emocional y la decisión de pertenecer a esa cienciología. Su estado emocional lo traicionó a él mismo, su estado emocional, su falta de su estado emocional. Una víctima prácticamente de esa creencia. ¿Por qué sigo diciendo creencia? Porque eso fue lo que yo entiendo como su hijo mayor, que yo viví con él toda mi vida, tuve una relación, como lo vi poco a poco cambiando de una persona, por supuesto, empresarial toda su vida, fajón,
él se daba su palo, su cosa, como cualquier persona que hace eso, ¿verdad? También entró en alcoholismo, pero eso parte de la historia para que entiendan cómo él iba buscando algún tipo de algo que lo ayudara, ¿verdad? Un grupo que lo aceptara. Pero Oye, ese grupo no le sirvió. No le sirvió. Francisco, que te quiero llevar ahí, ¿verdad? A esa parte. 25 de febrero 2021, estamos en pandemia, recibimos toda la noticia de que fallece Frank Suárez, nadie lo puede creer, en horas de la mañana, y cuando viene la segunda ola de noticias, no es que falleció, es que se lanzó al vacío. Eso fue, olvídese, bien difícil de creer. Entonces te pregunto, previo a ese evento, ¿verdad? ¿Cuál era tu relación con Frank y cómo tú lo veías? ¿Tú preveías, ya que tenías en tu mente, ¿verdad? De niño, volviendo al libro, esa historia de tu papá, de lo que era capaz de ponerse un arma en la cabeza? ¿Tú ya veías que esto podía terminar de esta manera, previo al 2021? No, yo lo vi con su declinación, ¿cómo se dice? Declive, Ajá, su deterioro ajá. emocional, yo lo vi, lo planteo en el libro, lo escribo porque yo lo vi, él vino a visitar a Florida, a mi casa, después de haberse desaparecido de mí por texto. Nosotros hablábamos mucho por texto y hablábamos por teléfono, qué sé yo, cada 2 o 3 semanas. Me viene a visitar y yo lo veo muy flaco y no habla, cero. Un Goyo, imagínate que tú no veas al viejo y Fernando y de momento, pues mira, me llaman, no fue él, me llaman, mira que vamos de camino con tu papá y llega el viejo aquí y cuando se baja del carro yo digo, diablo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Está flaco? No habla, Goyo. Yo le digo cualquier cosa. Él se puso a cocinar. Yo lo pongo, así mismo lo pongo. Mira, los huevitos a la malagueña en la cocina, don Goyo y Fernando. Y yo le hablo y no me contesta. Señor, y estamos hablando de una persona que si fue antes de los eventos, él tenía 71 años. Si esto fue antes, tenía sus 60 y pico. O sea, una persona que todavía estaba bastante joven. En sus 70 ya, en sus 70. Pero el problema es que esa relación complicada que yo tenía, no es que digo que una relación mala, es que la cienciología nos separaba, ¿ok? Y yo no pude ser parte de su estado emocional o saber qué estaba pasando con él, ¿me entiendes? Porque no lo veía tanto a menudo y se me desapareció en una. Papi se desapareció y aparece así sin hablar. Y yo digo, espérate, aquí pasó algo. Pasan 2 o 3 meses y pasa lo que pasa, ¿verdad? Pero es para que ustedes entiendan el calibre o el problema del Scientology. Y Francisco, quiero que lo que tú puedas decir y lo que tú sepas, la información que tú sepas, Fernando tiene una información y nosotros, ¿verdad? Lo hablamos aquí, estuvimos en muchísimos programas. Y de hecho, que iba a hablar ahorita, se me olvidó. Yo entrevisté al teniente, la primera persona que entrevista al teniente que atendió este caso se hizo aquí en este programa. El teniente Francisco, off the record, Ángel Martínez, creo que era el nombre de él, off the record, me dice, sí, Don Goyo. Sí. Don Goyo, yo no sé qué le pasa a la gente con este caso de Frank Suárez. La gente que tiene dinero también sufren y padecen. Y tienen depresiones y le da cosas y también se quitan la vida. Eso me lo dijo el teniente off the record. Pero Francisco, te quería preguntar, ¿a qué tú le atribuyes, si llevaba ya tanto tiempo Frank Suárez en la cienciología, por qué, previo a esto, qué pasó? ¿Por qué llegó a ese estado de depresión y angustia? ¿Qué era lo que lo angustiaba? Te puedo decir lo que yo escribí en el libro, ¿ok? Lo que yo escribí en el libro y lo que yo viví, lo que vi, fue que su creencia, lo que él creía que es la medicina, no que la medicina, las cosas que él entendía que funcionaban, que eran basados en la cienciología, no le permitieron a él buscar ayuda, ¿ok? Le priva a él la opción
de buscar ayuda más allá de lo que él entendía que funcionaba para él. Esa es mi perspectiva de lo que le pasó al viejo. Que tenía una depresión. Déjame añadir algo. ¿Verdad? Francisco, lo que me quiere decir es que tenía problemas mentales, depresión, sufrimiento, y la cienciología no lo ayudó. Sí, pero exactamente, don Goyo, exactamente qué era la enfermedad que tuvo, el diagnóstico de depresión, o si tenía algún tipo de problema mental diagnosticado o no. Yo no fui parte de eso. Okay. ¿Y por qué yo no fui parte de eso? Pues mira, es bien fácil. La cienciología, ¿ok? Lo dejo ahí porque no Fernando sabe, esto es así, esa es la que hay. Fernando, ibas a te hago una preguntar algo. pregunta. Sí, quería preguntarle, porque dentro de las teorías que yo manejé durante la investigación, habían varias, ¿verdad? Pero algunas que recuerdo era que al él llegar a OT8, descubre que lo que le han dicho no es la verdad, y él se deprime y pues ocurre este trágico final. Esa es una. La otra que también tuve barajeando en aquel año, tenía que ver con que para pasar al siguiente nivel, OT9, OT10, no era en este plano. Y al no ser en este plano, tú tienes que salir de este cuerpo, ¿ves? Y entonces ahí entra la situación de que cuando él toma la decisión, él se lanza hacia una fuente. Mucha gente me ha criticado de que, ¿verdad? Pero siempre se ha dicho, ¿verdad?, que los cuerpos de agua funcionan como portales para diferentes planos. No es que yo crea que eso sea así, pero y más en la cienciología, Fernando. En la cienciología el agua es sumamente importante. Te voy a contestar. ¿Qué tú sabes de ese punto? ¿Qué tú sabes de ese punto, Francisco? Pues mira, de que llegó a OT8 y no encontró lo que era, o quería pasar a otro nivel. Pero, porque tú me estás diciendo que él se veía bien flaco, deprimido. Pues esa parte del OT8 lo que podemos es lamentablemente asumir qué fue lo que pasó basado en mi historia o basado en la historia de otros, ¿verdad? Pero te puedo decir que él sí dudó a través de sus niveles OT, inclusive en el OT3. Y esto es información, Goyo, que lo tienes tú por primera vez, ¿ok? Te lo estoy diciendo porque esto es bien importante. Cuando él estaba, esto me lo dijeron a mí, y me lo dijeron ex-cienciólogos, ¿verdad? Okay. De buena tinta. De buena tinta. Todo está poniendo bueno. Sí, esto está bueno. Sí. Mira, ahora viene esto caliente. Cuando él llegó a OT3, que viene la barrera de fuego, donde se supone que explotemos si supiéramos esta información. Así suena funny, raro tira, eso, ¿verdad? Tira, que es así, todo es raro. No, se supone, Goyo, que explote, ¿ok? Que explote con esa información, que los aliens, que los extraterrestres. Pero mira, me contaron que cuando llegó a OT3, que ahí que te dicen los extraterrestres, ¿ok? Y lo de ciencia ficción que sale aquí, el seno. Seno. Sí, hay OT3 que te dicen el seno. No seno, el seno, ¿verdad? Me contaron que papi se molestó con la organización y le empezó a gritar a todo el mundo en el pasillo y a la gente que trabaja allí y a todo el mundo que esto es una estafa, ¿ok? Él en OT3, después de haber gastado $100,000 o por ir para arriba, 300, $400,000, le dice a la gente, ¿qué es esto? Imagínate que lo que te ponen una cartita encima de un papel, en un cuarto confidencial, Goyo, y te dicen, ok, entra allá, lea lo que hay ahí, y te ponen un papelito. Toda esta información la vas a encontrar en internet, ¿verdad? Esto ya lo publicaron en todos lados. Inclusive, como te digo, South Park hizo un episodio, pero le presentan eso, se vuelve loco. Sin embargo, continúa, Goyo y Fernando, sigue para adelante. Esa es la pregunta, mira, pues llegó a OT8. Espérate, voy a terminar, voy por ahí. Cuando llega a OT8,
Esto suena bien, es que está brutal esto, mira. Llega a OT8 y se encuentra con otro otro cienciólogo OT, aquí en Clearwater, ¿verdad? En la meca de la cienciología, y el tipo le dice, espérate, pero tú no te habías salido, tú no estabas molesto, porque tú estás aquí, tú llegaste a OT8, ¿qué pasó? Tú no te saliste, ¿sabes? El otro tipo que estaba con él allí, que lo vio, lo cuestiona y dice, pero ¿por qué tú estás aquí todavía? Tú no, ¿qué pasó? Me dice, papi le contesta, eso era mi caso. Ellos le llaman a cualquier cosa en su cabeza el caso, el caso. Y lo convencieron, Fernando, lo convencieron desde OT3 hasta OT8, porque son especialistas en eso, son especialistas. Y le siguen sacando dinero. Quiero añadir a esto, quiero añadir a lo que están hablando, y tal vez con esto atemos todos los cabos, y ahora voy a la parte interesante. Frank Suárez, según registrado, llegó al OT8. Ese es el registro de Frank Suárez, llega a OT8. De hecho, llegó a OT8 un año antes de quitarse la vida. Él estuvo en un crucero en el 2020 y el OT8 se gradúan en un crucero. Se me olvida el nombre, pero ellos se gradúan en un crucero. Y luego de eso, muchas personas han aseverado que ese año, y se lo atribuyeron a la pandemia, pero ese año OT8 usted le da una revelación que según muchos es olvídese, la información más sagrada es, olvídese, lo máximo. No. Y eso pudo ocasionar, junto con lo que dice Francisco, que ya Frank Suárez llevaba una molestia, llega al OT8 y le dicen, es lo mismo que el OT3, pero ahora son 3 libros más. Y entonces, Frank Suárez, obviamente, ¿verdad? Y quiero añadir esto, que en el informe policial, Francisco dice lo siguiente. Esto es oficial de la muerte de Frank Suárez. Confirman suicidio rápido. Eso fue rápido, fue un suicidio. Pero lo que se dijo fue que el hijo menor de Frank Suárez lo estaba llevando a un psicólogo en la Florida. Y nosotros, Fernando y yo, nos pusimos a investigar y dijimos, eso es falso. Eso es falso. Imposible. Porque la cienciología no cree en psicólogos. Donde lo llevaron fue a hacerse unas auditorías, que las auditorías, según los cienciólogos, lo que hacen es hacerlo usted, olvídese, ponerlo más loco, porque lo ponen frente, que lo pueden enseñar los visuales aquí para los que me están viendo, frente a una persona, lo agarran usted ahí 2 cosas de metales y usted le empiezan a hacer preguntas, casi fue, eso no es una terapia psicológica, es como si fuera un confesario de eso, como si estuviese usted en la corte, en la corte. Es un producto que patentizó el fundador de la cienciología. Quería añadir eso para atar los cabos y llegar a donde yo quiero llegar, que voy por aquí con las preguntas calientes. Francisco, ibas a decir algo. Iba a decir algo corto para que entonces vaya la pregunta. Mira, papi no es la única persona pública que le ha pasado esto, pero solamente podemos pensar que uno gaste tanto y tanto y tanto dinero y de su vida, de su tiempo, su familia y todo, para que cuando llegas ahí arriba te digan los extraterrestres. ¿Entiendes? Exacto. Eso como que cualquiera se vuelve loco, y papi no ha sido la única persona que le pudo haber pasado este problema emocional al ir quizás encontrando todos estos problemas de extraterrestres y otro planeta y el espíritu. Tienen que entender, gente, que ellos piensan que tú tienes espíritu pegado al cuerpo, ¿ok? Y se supone que con la maquinita que pusiste en la pantalla ahí, te metas en un cuarto solo y hables con tu espíritu, la maquinita esa, y te tiene una agujita que te dice, espérate, ya limpiaste el problemita del pasado, pero dale con las preguntas. Ay, Dios mío. Y eso, señores, eso está, usted va a Netflix, usted va a buscar el documental que nosotros yo creo que lo he visto 2 y 3 veces, de Leah Remini. Usted ya habla de toda la cienciología y la han perseguido a ella y ella los ha perseguido a ellos y denuncia, ¿verdad? Ella es amiga de J-Lo, ella pues denuncia todo lo que se da y lo explican, ¿verdad? En arroz y en habichuela. No hablan, perdona que te interrumpa otra vez, no hablan por miedo, Goyo, no hablan por miedo, no hablan por miedo. Ok, dale. Déjame añadirle algo, Goyo. También pueden ver en Netflix, creo que se llama Going Clear. Tremendo, Está en Netflix. Tremendo. También la pueden ver.
Ok, y de hecho en el libro también Francisco menciona en una parte, ¿verdad? Que se nos ha quedado, ¿verdad? Pues se nos va a quedar muchas cosas, pero menciona, Francisco, pues ya lo ha dicho abiertamente que fue usuario y tuvo que ir a Hogares Crea, que en Puerto Rico Hogares Crea trata a personas que son adictos, ¿verdad? Y trata de rehabilitarlo dentro de esos programas, pero pues habló de una terapia que ellos tienen, señores, terapias alocadas, lo metieron un muchacho en un sauna, señores, a quemarse vivo. ¿Cómo es que tú lo mencionas en el libro, Francisco, esa parte? El sauna del infierno. El sauna del infierno, para quitarle que las drogas, las drogas, porque ellos dicen que las drogas se quedan por siempre. Y imagínense, señores, porque una cosa es que lo tengan escrito y otra cosa es que lo apliquen. Esto parecería algo medieval, ¿verdad? Una tortura medieval. Nada, Goyo, yo quería también agradecer a todo el público por el apoyo que han ido dando al libro. Ha sido más bienvenido de lo que yo esperaba, ¿ok? Esto es un tema que la gente le da miedo a hablar porque esta creencia, esta secta es bien dañina, ¿ok? No, la gente no habla. Yo tomé la decisión dificilísima de escribir ese libro y pues me van a tratar de silenciar, o sea que vamos a esperar, entiendo que que hay cierta gente que me van a querer silenciar. Quiero dejarte saber también que tengo una versión de Going Clear también, pues de mi libro, mira, se llama en inglés, mira, The Halfway Bridge, ¿ok? Eso no lo sabe nadie en Puerto Rico porque Puerto Rico yo entiendo que la mayoría de la gente le gusta el español, Sí, pero sí. lo hice porque yo quiero que el mensaje llegue para todo el mundo. Óyeme, Francisco, y quiero cerrar, ¿verdad? Esta entrevista y quiero agradecerte también, pero quiero cerrar con, ¿verdad? Algo que me parece sumamente importante. El 25 de febrero 2021, ¿cómo tú recibes la noticia del fallecimiento de tu padre y qué sucede luego? ¿Sabías que iba a pasar? ¿Te sorprendiste cuando te dijeron la manera en que sucedió? ¿Lo dudaste? ¿Qué pasó? Quiero saber ese momento en particular. Pues bien difícil, mis amigos, sentado tomando café como lo hago todas las mañanas con mi televisor. Me sorprendí porque no lo esperaba. No lo esperaba porque no fui parte de él en su final, ¿ok? Eh, hay un capítulo bien, y quiero mencionar el capítulo, no porque intento que compren el libro, no, ¿verdad? Eso es decisión de la gente, se llama Un secreto imperdonable, y hay detalles, el sentir de un hijo, de sentirse aparte de ese núcleo. No pude ser parte. Me llama uno de mis familiares para darme la noticia y las palabras fueron las siguientes. Se nos fue. Se nos fue. ¿Qué es eso? Muy difícil recordar ese momento, pero primero que no lo esperaba y segundo que la persona que menos yo entendía que me iba a dar la noticia también me lo dio, ¿verdad? ¿Por qué me dice se nos fue? Entonces pues ahí me explica, se tiró del edificio en la fuente. No sé qué más decir, que duele mucho porque no le pude decir adiós, ¿verdad? No le pude decir adiós. Sí. Y Francisco, ¿tú dudaste en ese momento de lo que pasó? O sea, por tu mente pasó, o sea, esa duda como que como no lo empujaron, o sea, de ahí tú no fuiste parte también de las personas, tú desde que te lo dijeron entendías que era algo que podía hacer Frank Suárez.
Sí, ¿cómo te explico? Mira, yo no te puedo decir que yo lo vi, que yo lo vi venir, porque nadie puede decir que va a ver a su padre y entiende que su padre se va a ir. Pero la separación que existe o existía o siempre ha existido de este núcleo familiar no me dio la oportunidad de ser parte de eso. Y no te puedo decir, pues yo sabía que sí, esto iba a pasar, porque es que no estuve ahí con él, no éramos mejores amigos como eran, nos hablábamos como un hijo y un padre, pero muy, muy lejano, él estaba y no estaba. Y al yo Pero recibir esa... esto es por la desconexión, ¿no? Por la desconexión, Francisco. Sí, sí, y no tanto la desconexión, porque no importa si ahí la desconexión está establecida, porque desconexión es nada de conversación, o sea, no se habla. Exacto, exacto, No, exacto. no te voy a hablar más, pero al tú no ser parte de esta creencia, automáticamente eres juzgado, ¿ok? No importa lo que diga quien diga. Y volviendo a la llamada, me sentí fuera, ¿verdad? Un poco egoísta que diga eso, pero me sentí fuera no lo pude, no pude hacer nada. Quisiera o no quisiera, no iba a poder hacer nada porque no soy parte del núcleo, ¿ves? Y yo lo había visto 2 o 3 meses anteriormente, Goyo y Fernando, en mi casa, flaco, en un shock. O sea, que fue un shock lo que tuve, tanto cuando lo vi, cuando me llamaron, Goyo. Francisco, antes de pasar aquí a Fernando, que creo que tiene, ¿verdad? Si tiene alguna última pregunta para Francisco. Francisco, mucha gente también me ha preguntado si él dejó alguna nota, algún mensaje para ti o para sus familiares que la familia diera por sentado, porque creo que a los 2 o 3 días ya lo cremaron a Fran Suárez y estaban haciendo ¿verdad? Un homenaje hacia él. Si él dejó, porque eso A me los 3 parece a días. mí, ajá, creo que fue a los Pues 3 días. lo que te lo voy a decirle también aquí por primera vez Gracias. al mundo. Lo que me llegó a mis oídos, y tomémoslo como algo que me llegó a mis oídos, fue que él dijo que ya no tenía propósito, ¿ok? ¿Y por qué digo eso? Porque eso está basado, esto es fuerte, perdóname gente si me trato de componer aquí. No, tranquilo. No, esto es bien fuerte porque él dijo que ya no tenía propósito. Eso fue lo último que dijo. Y eso es algo que viene de la secta de la cienciología, ¿ok? Porque ellos te indoctrinan, aunque todo lo que uno hace en la vida, ya sea programa de Goyo o lo que está hablando Fernando, sus investigaciones, tiene que tener un propósito, ya sea dinero, ya sea bienestar emocional. Y eso fueron sus últimas palabras que me llegaron a mis oídos. Pero una nota per se no había, algo escrito no había o había algo escrito. Pues no sé, esas fueron sus últimas palabras. Él dijo eso, ¿ok? Ok. Si está escrito o no, eso no me corresponde, eso no está en el libro. Eso lo estoy diciendo solamente para poner el contexto de que se venció, él se venció. Y esto es todo lo que yo sé, ¿me entiendes? Esto es todo lo que yo sé en ese tema del final, de su final. Vaya. Pero esas conspiraciones de cáncer y todo ese tipo de cosas, me temo decirle que no son ciertas, ¿verdad? Sí. Oye, Francisco, pues te queremos agradecer de todo corazón y, ¿verdad? Quería dejar esto para el final. Lo que ha dicho Francisco, señores, fue a las conclusiones que llegó tanto Fernando como yo, que luchamos contra viento y mar, a la gente no le gustó, nosotros tampoco. A medida que seguíamos escarbando y buscando información, pues veíamos que Frank Suárez estaba metido, señores, en la cienciología,
olvídese, de rabo a cabo. Pero a las personas no les gustaba esa postura, preferían la postura más liviana, que era que alguien lo empujó, que si las grandes industrias, que ha pasado, y yo no digo aquí que eso no pase, hay casos y hay casos, y la farmacéutica sí lo hace, pero en este caso no pasó así, o por lo menos, ¿verdad? Hasta donde entendemos, no. Y Francisco, te queremos agradecer. ¿Ah? Fernando. ¿Puedo añadir algo, Goyo, antes de irnos? El legado de Frank en la industria de la salud fue grande, Francisco. Todo el mundo quiere a tu papá. Al sol de hoy todavía, o sea, todo el mundo, no todavía, o sea, todo el mundo quiere a tu papá. Y no hay nada de qué avergonzarse por las decisiones que él haya tomado. Porque independientemente de eso, él tuvo unos logros en la industria en que estuvo y eso no cambia el resultado de las cosas que él logró independientemente de las decisiones que haya tomado. Mucha gente a veces me critica porque piensa que es imposible que él haya hecho cuando él hacía esto otro, pero es que nadie quiere invalidar el trabajo que él realizó con su negocio, con esa ese no es el propósito del libro, ni exacto. Y no creo que tu investigación tampoco, no lo creo. No, la idea era encontrar la verdad, pero quiero dejarlo claro porque tu papá sigue siendo bien querido y esta investigación y tu libro no quiere manchar nada de lo que él hizo, es simplemente que tú puedas contar tu historia como está en el libro, número 1, y número 2, mi trabajo era buscar la verdad e investigar a fondo, así que quería que supieras eso, que tu papá es bien querido y yo sé que tú lo sabes, pero nada va a manchar la imagen que la gente tiene de él, porque ese respeto y eso que él logró, él se lo ganó. Aprovecho a la audiencia de Don Goyo y digo algo similar. Mi libro no tiene la intención de atacar la familia, ¿ok? Y tampoco tiene la intención de dañar la imagen de mi padre, que es lo que acabas de mencionar. Pero esto solamente se va a entender entendiendo la historia. Por eso es que quizás a lo mejor hacemos una parte 2 de este video y nos vamos más cortando como un Goyo, ¿verdad? Y nos vamos a hablar más de la historia de con él, mía con él y cómo él logró crear sus cositas y podemos hablar un poco del contenido del libro más a fondo, ¿verdad? Oye, y es importante que compren el libro, no es porque lo compre, es porque cuando usted lee el libro y ve mi investigación, usted dice, esto me ata con esto. Y es importante, por eso es el punto, la investigación que yo realicé, las conclusiones te llevan a entender la persona más. que lee el libro, ¿ok? Correcto. El libro no va a poner aquí o acá. Nosotros vamos a presentar una historia, que es lo que presento, interesantísima, controversial en su propia manera, delicada y nada, y espero que les guste, pero vamos para la parte 2, porque la parte 2 viene en fuego. Eso, ¿verdad? óyeme, eso el público ahora aquí en los comentarios que me deje saber, porque eso a petición popular, ya yo lo firmé aquí el contrato, mi parte, se la tengo que hacer pasar a Francisco y a Fernando para la parte 2, para que quede en papel, porque uno nunca sabe. Óyeme, si ve a un cienciólogo, salga corriendo, corra por su vida, ese también era el mensaje principal de toda esta situación, porque la verdad es que lo decimos en broma, pero se están separando familias. No es broma, no es broma. Y son un peligro, señor. Así que, Francisco, no te quito más tiempo. Te agradezco de todo corazón. Sabes que aquí nos tiene a la orden lo que tú necesites. Estamos Fernando y yo. Nos dicen el Batman y Robin. Estamos hasta combinados. Nosotros cuando hacemos entrevistas así de profesionales. A mí me encanta el show tuyo. Goyo, yo me pongo a ver eso todo el tiempo, muchachos. Perfecto. Pues, óyeme, pues le agradezco a ambos. Saben que los quiero. Gracias siempre por el tiempo que me dedican. Sabemos que es oro. Así que, mira. Dale para adelante. Me voy, dale para esto, se acabó, dale para allá.
Dale.